Por fin Disney Plus estrenó el tercer episodio de WandaVision. Y quédate por ahí porque te voy a contar un montón de cosas que posiblemente no viste o no entendiste. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV. Y sin más cháchara, vamos a entrar de lleno en el nuevo episodio, el tercero de WandaVision, que también, como los otros, está lleno de pequeñas cosas que tenés que estar atento para verlas, o tenés que verlo 2 veces, 3 veces, 7 veces para estar atento a todos esos detalles o ser un crack de los cómics. Los primeros 2 episodios estaban basados en sitcoms de los 50s y los 60s. Este tercero está basado en los 70s, por lo tanto también empieza a tener color. La intro tiene varias referencias. Primero, podemos ver guiños a The Mary Tyler Show. Después, obviamente, el grueso está basado en The Brady Bunch. Y también vemos cositas como las bicicletas de Three's Company y algunos otros más. Importante, vuelve a aparecer el hexágono que venimos viendo en la serie. Pero ¿qué sería este hexágono si nos basamos en los cómics al menos? El hexágono muy probablemente hace referencia a AIM, que sería Advanced Idea Mechanics o mecánicas de ideas avanzadas. Esto ya lo hemos visto en las películas de Marvel, no es nada nuevo. Se pudo ver en Iron Man 3 y al parecer también vamos a ver a esta empresa o esta unión de científicos en la película de Black Widow y hubo alguna referencia en S.H.I.E.L.D. Pero ¿qué es lo más interesante de AIM? Que en este grupo utilizan ese traje que vimos en el episodio 2. O sea, ese traje que parece de apicultor, por decirlo de alguna manera. Si bien tiene el logo de SWORD, sería algo que tenga que ver con AIM. Vemos nuevamente a Wanda leyendo la misma revista que lee en episodios anteriores. Y lo interesante de esta revista es que la palabra glamour tiene varios significados y entre ellos hace referencia a una ilusión que en general es excitante. Así que obviamente esto hace referencia a lo que está sucediendo. Además, en la portada vemos un traje rojo muy parecido al de Wanda en los cómics y de hecho todo es rojo en WandaVision cuando es de alguna importancia y obviamente haciendo referencia a que la importancia en esta historia es el poder de Wanda, que obviamente es rojo. Y de hecho cuando empieza a aparecer el color vemos que lo primero que aparece es también rojo. Entremos en Agnes, la vecina, la amiga de Wanda, que obviamente lo más cercano a los cómics sería considerar que Agnes es Agatha Harkness y obviamente su nombre sería Agnes, Agatha Harkness. De hecho, utiliza un broche todo el tiempo, al igual que Agatha Harkness en los cómics. ¿Pero quién es Agatha? Agatha es una bruja de los cómics de Marvel que de hecho tiene muchos años. Porque, por ejemplo, recuerda incluso 500 años antes del hundimiento de Atlantis. Así que la señora Agatha tiene unos cuantos años. Eventualmente en el episodio vemos que Wanda siente mariposas en la panza. Así que, obviamente, aparecen mariposas reales. Y esto es muy interesante porque varias veces pasa esto, demostrando que Wanda sí controla todo lo que sucede alrededor, pero su subconsciente también controla lo que está pasando y esto lo vemos varias veces alrededor del embarazo porque vemos que cada vez que se siente incómoda, tiene contracciones, etcétera, algo sucede a su alrededor. Y además, las mariposas son una suerte de metáfora de la transformación que es un poco lo que está pasando con Westview. Wanda y Vision discuten un poquito sobre el nombre del hijo porque consideran que van a tener un hijo, entonces, ¿qué nombre le ponemos? ¿Tommy o Billy? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en los cómics, Wanda con sus poderes altera la realidad y tiene 2 hijos. Estos son Tommy justamente y Billy. Lo interesante es que en los cómics luego se rompe un poco este hechizo y desaparecen esos hijos que había creado. Por lo tanto, el estrés que esto le genera es un poco lo que causa toda la locura de House of M. El embarazo es muy interesante porque si bien esta serie nos estaría mostrando como que pasan décadas, que algo va cambiando, en realidad todo pasa en horas, en días. Y el embarazo en un ratito cumple su curso de supuestos 9 meses. Teoría interesante que les meto aquí en el medio. Al parecer, según muchos, en realidad Wanda estaría controlada por alguien y no es básicamente por un interés en ella, sino un interés en sus hijos, en el poder de sus hijos. Así que veremos cómo evoluciona el tema de Wanda con bebés, que también es probable que crezcan mucho más rápido. Hablando de controlar, hay un corte muy brusco en un momento que parece como si hubiera fallado el video o algo por el estilo. Realmente no me dio la sensación de que Wanda estuviera haciendo algo porque pega un salto bastante brusco. Y eso pasa cuando vemos que Vision está sospechando. Lo que nos pone en una situación bastante particular donde entendemos que Wanda está controlando
todo, incluso a Vision, en esta realidad. Así que es algo meramente para ella, como que ni siquiera su pareja es partícipe de esta situación. Y es muy interesante porque también podríamos decir que quizás hay otra persona controlando todo esto y ni siquiera es Wanda, que de hecho podríamos volver a episodios anteriores donde se escucha que una voz le pregunta a Wanda si alguien la está controlando o quién le está haciendo esto. Por lo visto, nada de lo que vemos es casual. En el episodio anterior, por ejemplo, por un momento podemos ver Sokovia en la pared, así que hay que estar atento a todo lo que va pasando porque nada parece casual. En este episodio, como es costumbre, tenemos también un comercial y en este comercial se habla un poquito del tiempo otra vez y volvemos a ver a Hydra. Así que la gran pregunta ¿es Hydra quien ayuda a Wanda de alguna manera a mantenerse en esta realidad? Y atentos a la frase de este comercial que dice: Hydra, encuentre a la diosa dentro. Esto hace referencia a que de alguna manera Wanda sería como una diosa dentro de esta realidad, es la que maneja o la que controla todo. A este detalle hay que sumarle el periódico que en un momento está leyendo uno de los vecinos que dice algo así como 2 bombas de agua que instalaron, algo por el estilo, pero en realidad, si lo lees bien, parece ser que dice algo de Hydra, haciendo una especie de juego de palabras con hidrante. De hecho, hay otra teoría muy interesante en internet que dice que los que vemos en los comerciales, que todo el tiempo son los mismos, serían los padres de Wanda. Finalmente aparece Geraldine de visita y cuenta que llovió dentro de su casa, cosa que sucedió en el mismo momento que caía agua en la casa de Wanda. Por lo tanto, descubrimos algo muy interesante, que lo que sucede con Wanda y a su alrededor sucede también probablemente en su barrio. Todo lo que afecta a Wanda afecta a Westview. Y acá tenemos un detalle muy interesante porque eventualmente en este episodio nos enteramos que Geraldine no tiene casa. ¿Cómo es entonces que entró a lo de Wanda y le dijo: en mi casa pasó lo mismo? ¡Qué casualidad! Si no tiene casa y sabe lo que pasó, significa que sabe lo que está pasando adentro de la casa de Wanda. Por lo tanto, hay algo ahí que tenemos todavía que entender del todo. Luego tenemos una clásica secuencia de esas típicas donde Wanda está ocultando su embarazo, en clara referencia a típicas sitcoms, pero no cuando tratan de ocultar en broma un embarazo, sino cuando en series, películas y demás, en su momento, lo que intentaban hacer era ocultar un embarazo en una actriz por medio de maniobras bastante ridículas en algunos casos, pero en todos los casos súper forzadas. Nacen entonces los niños y el segundo es sorpresa, igual que pasa en los cómics. Pero guiño guiño, el que sale primero, el más rápido es Speed, guiño guiño. Geraldine se empieza a poner rara eventualmente. Algo está pasando y obviamente algo está pasando porque ella es Monica Rambeau, pero pareciera ser que mientras está adentro de esta realidad no sabe ni cómo o por qué está ahí. Lo que sí queda claro es que tiene el logo de SWORD en su collar y se da cuenta Wanda que este logo está ahí y que algo es, y por eso le pregunta al respecto. Por las dudas, si no sabes qué es SWORD porque es algo que está entrando al MCU hace muy poquito, te lo podría resumir con es S.H.I.E.L.D. pero en el espacio. O sea que lo que hacen es controlar cosas que podríamos decir son un poco más poderosas que las que hay en la Tierra, o al menos más cósmicas. Así que básicamente Geraldine es Monica Rambeau, la niña que vemos en la película de Capitana Marvel, que ahora está trabajando en SWORD y está dentro de este universo que creó Wanda para poder frenar lo que está sucediendo. El final entonces se pone total y completamente raro, que es lo que venimos pidiendo de WandaVision. El doctor que estaba ayudando a Wanda con su embarazo y el nacimiento le dice a Vision que no se puede ir finalmente de vacaciones porque es muy difícil escapar de este pueblo. Luego tenemos a los vecinos que intentan decirle algo a Vision, como que algo está pasando, que algo sucede, pero finalmente no se lo dicen porque alguna connotación grave debe tener. Lo que sí hablan es de Geraldine y le dicen, como les comenté antes, que no tiene familia, no tiene casa, así que todo es muy extraño con ella. ¿Por qué está en Westview? Wanda le dice a Geraldine que ella tenía un hermano gemelo, igual que los bebés que acaba de tener. ¿Y qué pasa? Que empieza a cantar en socoviano, digamos, en su idioma natal. De alguna manera Wanda baja la guardia al recordar a Pietro y tanto ella como Geraldine por un momento se liberan. Y acá Geraldine tira la bomba y le dice Pietro. A Pietro lo mató Ultron. Locura loca. Acá es donde Wanda ve el logo en el collar, se da cuenta que es el mismo que había visto antes en el helicóptero y el hombre que había aparecido, y ahí es donde saca volando a Mónica de esta realidad, entre comillas, y vemos que Westview es un pueblo real del cual Wanda de alguna manera se apoderó. No es que inventó un lugar nuevo, sino que
Todos y cada uno de los que estamos viendo adentro de esta realidad son gente o de ese pueblo o son gente que ingresó por alguna razón a esta cosa que creó o que modificó Wanda. Por lo tanto, es muy interesante entender que todos los que están ahí adentro están siendo controlados por ella, que está obligándolos a actuar de la manera que ella cree. Y lo mismo está pasando con Vision. Vision está siendo controlado por ella para cumplir con la fantasía de familia perfecta de ella y no de los dos. O volvemos a lo mismo, es otro el que está controlando toda esta realidad, porque otra vez, en el segundo episodio se escucha quién te está haciendo esto. Al salir volando de esta realidad, entre comillas, Mónica se ve toda roja. Y acá hay varios elementos interesantes. Primero, que fue arrojada por la energía de Wanda. Pero segundo, es esta la secuencia donde Mónica Rambeau consigue sus poderes, que de hecho en los cómics tiene habilidades. Es muy probable. Al salir de Westview parece ser que se ve como un efecto estilo televisivo, lo que es una referencia a lo que pasa ahí adentro. Y en un claro guiño a que estamos entrando en la realidad del MCU, desaparece el radio, el aspecto 4.3 que tiene la imagen vieja setentera. Entonces podríamos decir que Pietro llegó a WandaVision para romper la realidad. Si no hubieran hablado de Pietro o no hubieran tenido ese recuerdo que llevó a que se liberara Mónica y le dijera lo que pasó con su hermano y ella se pusiera mal, no habríamos tenido el regreso de Geraldine a la realidad. La gran pregunta es cómo va a continuar esto y qué injerencia va a tener Pietro en el episodio 4, que de hecho, si lo nombraron, no va a quedar solo en nombrarlo, porque ya, si estamos diciendo que Wanda está alterando la realidad para poder volver a algo que la hizo feliz, su hermano es parte de su felicidad. Por lo tanto, el siguiente paso es que Wanda intente recuperar a su hermano. Lo más importante, ¿viste algo que yo no vi? Comentame por favor ahí abajo. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, seguime en mis redes y quédate atento porque además de ese video, en un rato tenemos otro más de WandaVision. Nos vemos la próxima. Paz.